Si te gusta este episodio de La Corneta Extendida, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. Es gratis. Nos escuchamos por allá. Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción. Sabemos que se les abrió y que se les va a seguir abriendo el apetito cada semana. Por eso regresa el podcast más escuchado de Amazon Music. La Corneta Extendida. Nueva temporada. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo. Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo. La Corneta Extendida. Nueva temporada. Cada semana el tema más duro y el más actual que nos dé la gana abordar. Sin censura. Sin tapujos. Sin vergüenza. Cada martes te entra uno nuevo. Un nuevo episodio de La Corneta Extendida. Sí les dijimos que era nueva temporada, ¿verdad? La Corneta Extendida, nueva temporada. Porque es nueva y no es vieja, porque es nueva. La nueva temporada de La Corneta Extendida, nueva temporada. Oye, Estaca, ¿tú consideras que tú eres bipolar? ¿A ti qué vergas te importa, pendejo hijo de la chingada? Pero gracias por preguntar, Eduardo. No creo que sea yo bipolar. Oye, pero a todo esto, ¿tú qué estás haciendo o qué? Me estoy escribiendo una carta a mí mismo. O sea, ¿qué dice la carta o qué? Pues no me ha llegado, pendejo. Cuando me llegue te digo. ¿Sabes qué? Yo como que a veces pienso que estoy loco y solo, pero luego recuerdo que estoy hablando conmigo mismo y ya, pues nos reímos los dos y se me quita. Entonces yo creo que no estoy loco. Ay, este es un diagnóstico psiquiátrico muy acertado. ¿Qué es la psicosis? Es hablar con tu gato. ¿Y qué es la paranoia? Pues cuidarte de lo que hablas enfrente de tu gato. ¿Qué es la esquizofrenia? Cuando el gato te empieza a hablar a ti. ¿Y qué es la depresión? Cuando piensas que el gato no te está hablando a ti porque te ignora y te odia y le caes mal y por eso no te contesta. Bueno, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos al nuevo episodio de La Corneta Extendida. Hoy nos vamos a sumergir en la locura. Así que pues va a estar de idem este programa. ¿Te parece si empezamos? Adelante, pinche loco. Pues estamos rayados aquí en La Corneta Extendida porque el día de hoy nos acompaña una verdadera eminencia. Qué bruto, me espantaste, güey. Dije que vas a empezar con groserías. No, una verdadera eminencia. Pude haber dicho una verdadera eminencia, pero ¿por qué voy a hablar de una manera tan majadera? No, sería una vergaridad. Sí, sería una vergaridad corriente que hicieras eso, porque está con nosotros el doctor Enrique Camarena, que tiene un título, digo, nada más para que sepan con quién estamos platicando el día de hoy. Ahí les va. Presidente de la Asociación Iberoamericana de Neurociencias y Psiquiatría. Nada más. Así se las dejamos. Bienvenido nuevamente, doctor Camarena. Muchas gracias. Gracias por la invitación, como siempre, Eduardo y los Bueno, hermanos. estamos muy entusiasmados con este tema que vamos a abordar con ustedes, pero también estamos un poco preocupados porque nos hemos estado dando cuenta que algunos de estos trastornos quizá los tenemos o los tiene gente a nuestro alrededor. Vamos a abordar el tema de la locura. Nosotros, la locura, porque sabes que estuvimos investigando, mi estimado doctor, y yo no sé si debería de preocuparme porque siento que encajo en varias de las definiciones de algunos de los trastornos, pero primero que nada... Pues yo también siento que encajo en varias. Sí, bueno, sí, parece una obviedad, pero el decir que alguien está loco, ¿qué es estar loco? ¿Cómo es estar loco? ¿Cómo se sabe si uno está loco? Mira, José Ramón, primero debo decirte que locura no es un término médico, es un término derivado de la literatura. ¿Sí? Correcto. Es importante. Entonces, en la literatura se le da acepciones múltiples, ¿no? Tiene diferentes formas de conceptualizarse, ¿no? Y semánticamente también, pues puede confundir mucho a la gente, ¿no? Pero ustedes los médicos no dicen, no, fíjese que usted está loco, su esposa está loca. No, porque desgraciadamente la comunidad lo utiliza como una forma despectiva, ¿no? ¿Y cuál sería la forma correcta de referirse a una persona que está loca? Bueno, la palabra médica es psicosis, ¿no? Psicosis. Psicosis, okay. O sea, la persona psicótica tiene un elemento fundamental. Está fuera de la realidad. Y fuera de la realidad es estar fuera de la realidad en el contexto y en la relación interpersonal y en el mundo que lo rodea. Es decir,
el individuo está interpretando la vida y la existencia humana desde una perspectiva totalmente fuera de la realidad. Como Donald Trump. Pero yo quisiera preguntarle una cosa rápida. Sí. La persona que sufre de esta psicosis, el loco, es que es más divertido decir Psicótico. El psicótico sabe que es psicótico, sabe esa es otra que no está característica. comprendiendo el mundo. Fíjate que acabas de tocar un punto clave, porque una de las características para considerar a una persona psicótica es que no tiene la más mínima conciencia que está enferma. Pero entonces no eso sabe. se vuelve sumamente complicado porque si una persona no reconoce su enfermedad, ¿cómo la va a tratar? Generalmente son los familiares los que llevan al tratamiento a los pacientes, ¿no? Entonces, ¿puede haber locos, perdón, vamos a mantenernos en los términos médicos, ¿puede haber psicóticos felices en su psicosis? Es que fíjate, qué bueno que tocas ese punto, porque hay una visión ahí un poco romántica, ¿no? O sea, ¿por qué critican a los locos, no? Si son felices. Un tipo de locura es la felicidad, lo que pasa es que su forma de ver la vida es distinta. No, a ver, hay gente que tiene una forma distinta de ver la vida, pero no pierde contacto con la realidad, ni pierde el juicio crítico. Hay muchos ejemplos, quizás poetas que son muy ermitaños y aislados, o individuos que tienen vidas muy exóticas, pero eso no es enfermedad mental. En el sentido estricto, porque ni está sufriendo el individuo ni está haciendo sufrir a los demás, ¿no? En cambio, el psicótico está tan alterado que comete errores de juicio y tiene conductas tan erráticas que hace sufrir generalmente más a los demás. Okay. Oye, Doc, ¿y puede haber un psicótico funcional? Porque yo siento que muchas personas, incluso personas connotadas, no sé, por ejemplo, presidentes de países, sufren de ciertos trastornos. No. Pero no, sufren de ciertos trastornos. Y estoy hablando de diferentes países. Mencionaste hace un segundito a Donald Trump. Adolfo Hitler. Considero que está mal de la cabeza el señor Donald Trump. Yo pienso que es una persona con ciertos trastornos mentales. Yo sé que usted no lo puede diagnosticar, evidentes. Doc, pero estamos en lo correcto porque los dos pensamos un demente, Donald Trump. Sí. Fíjate que a veces la línea es un poco difusa, ¿no? Es un poco difusa porque son individuos que a momentos tienen conductas psicóticas y tienen actitudes psicóticas, ¿no? Y a momentos están muy conectados con un objetivo muy claro. A ver, acabas de mencionar a Adolf Hitler, ¿no? O sea, el individuo tenía un trastorno paranoide de la personalidad. Y tenemos a Stalin, que por ahí dicen los historiadores que mató más gente que el propio Hitler. Sí. Entonces, estos individuos, por ejemplo, los dos, en los últimos momentos de su vida, cuando se suicida Adolfo Hitler, el individuo cada vez iba perdiendo más contacto con la realidad. Y no le hacía caso absolutamente a nadie, ¿no? Y se fue deprimiendo, además ya le estaba pegando un Parkinson, pero bueno, eso es harina de otro costal. Y además se drogaba mucho, ¿no? Consumía se especula que sí y tomaba anfetaminas, ¿no? Porque bueno, en aquel tiempo la psicofarmacología era muy primitiva, no existe la barbaridad de psicofármacos que existen actualmente, pero parece ser que sí tomaba algunas sustancias, ¿no? Y Stalin era un individuo muy inteligente, no hay que perder de vista que inteligencia y locura sí pueden ir juntas, que eso es lo peligroso. ¿Sí? Y el individuo al último, tenía en su cuarto un foco que se prendía verde y ya pueden pasar, y rojo no pueden pasar porque pensaba que lo podían matar, y obviamente hacía que sus subalternos probaran las sustancias que iba a comer o la comida porque pensaba que lo iban a envenenar. Pero también una paranoia. Razones sobraban, ¿no? Para matarlo. Sobraban razones para matarlo al bastardo. Les doy un ejemplo de una conducta cuasi psicótica de Stalin. Stalin decían, oye, pues en la Colonia del Valle hay 2 cuates que están hablando mal de ti. Maten a todos los de la Colonia del Valle. Oye, pero los demás, ¿qué? A todos. ¿Qué? Pues a lo mejor son sus cuates o los conocen. Maten a todo el mundo. ¡Qué horror! Las purgas de Stalin. Así era Stalin. Y así era Saddam Hussein. Paranoia aunada a un poder absoluto, ¿no? Entonces, eso es el peligro que mencionabas, Doc. Exactamente. Entonces, ahí es donde entra la confusión, porque dice uno, a ver, ¿están locos o no están locos? Pues sí están y no están. Están a momentos y en algunas actitudes están locos y en otros momentos son individuos muy astutos, muy ágiles y muy hábiles para manipular y con una gran capacidad de liderazgo. Tenemos que reconocer que Trump convenció a un porcentaje muy grande de la población norteamericana para que votaran por él.
Sí, es Y increíble. López Obrador no y se en una queda de esas- atrás. Yo siento que también tiene algunas cositas por ahí. Tiene la azotea llena de telarañas, yo creo. Bien empeorado un poquito, Pero Ha bueno. empeorado, sí. Entonces, Bueno, pero este no es el espacio para hablar de política mexicana. No, caramba. pero estamos hablando de líderes que a lo estamos mejor hablando tienen de algún líderes, problema. ¿no? Tenemos a Sí. Ceausescu, el de Rumanía, ¿no? Sí. Que por cierto, Putin, imagínense. hoy por hoy. Bueno, Vladimir Putin, acabo de revisar su biografía. Y fíjense que tienen un común denominador casi todos estos grandes estadistas. Y de ahí parte de sus cuadros micropsicóticos o sus actitudes psicóticas. Fueron muy maltratados en la infancia. Y tuvieron un pasado terrible. Putin, bueno, le mataron a media familia en el sitio de Leningrado. Y vivió mucho tiempo en un cuarto de 4x4, bueno, estoy exagerando, no sé, 7x6. Eran 3 familias que vivían hacinadas en Leningrado. Entonces, el hombre era pobre. Le mataron a su bisabuela, mataron a 2 de sus tíos, a su papá lo lisiaron, en fin. Entonces, estos antecedentes psicodinámicos pues sí afectan gravemente. Psicodinámicos, me gustó esa palabra. ¿Qué Sí, significa? psicodinámicos que algo sea- porque se van dando a lo largo del tiempo, de ahí la dinamia, y psique porque afectan a tu psique. Ok. Ahora, hay que entender, Lalo y José Ramón, que La alguien... locota soy yo, ¿eh? Suena bien, ¿eh? Sí, es Suena la bien. locota. En este programa no me apellido Videgaray y el Estaca se apellida igual que yo, Cota. Qué bruto, qué tipo, güey. ¿Ves? Esta es la malignidad que maneja, pero no dejes que te interrumpa este güey. perdón. Adelante con lo está que bien, ibas a está bien. decir. Está bien. Ahora, fíjate lo interesante. Ahora, existe otro tipo de locura donde el individuo está loco todo el tiempo. Y eso se llama esquizofrenia. Y hay varios tipos de esquizofrenia. Como 20 tipos de esquizofrenia. Eso ya nos toca distinguir. ¿Cuál a es los el más psiquiatras. común? Esquizofrenia paranoide. Es la más Esquizofrenia común. paranoide. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo se siente una persona que sufre? que padece Perseguida, hay cámaras por todas partes, el coche de enfrente me está vigilando, hay micrófonos aquí abajo. eso? O sea, esa es mi vida, lo que acaba de escribir. No, bueno, siempre es que- hay cámaras, siempre hay Un día micrófonos. cualquiera. Bueno, Me están grabando con un Me están celular. viendo. Fíjate que es Todo el interesante mundo me lo que odia. Sí, La producción bueno. entera me odia. Sí, sí, Esquizofrenia paranoide es la descripción de mi vida. Y entonces, fíjate, uno de los elementos centrales del esquizofrénico es la idea delirante, que es totalmente irreductible a cualquier lógica. Puede haber 30 gentes diciéndole, oye, no, tú eres pues un oficinista, pues Un godín. eres un godines, ¿no? Eres un, pues no sé, un tendero en el supermercado. ¿Y por qué te va a perseguir la KGB o por qué te va a seguir la CIA, cabrón, no? El Mossad. Y entonces el otro dice, pues quién sabe, pero me persigue, cabrón. ¿Pero por qué? Pues si tú vendes chuletas aquí o vendes salmón o vendes tilapias y a ti qué, ¿tú qué tienes que ver con eso? Pues quién sabe. Pero yo estoy seguro que aquí hay micrófonos. Y cuando salgo hay 3, 4 coches en negro y me están viendo y eso. Oye, Doc, pero fíjate, de bote pronto, si una persona que tiene una vida muy común, como un tendero, y dice que el gobierno lo observa, Sí. yo estaría de bote pronto pensando en que esa persona necesita darse una relevancia porque no está satisfecho a lo mejor con lo que tiene y quiere sentirse más importante. Fíjate Pero que- de eso a Sí. un asunto esquizofrénico, Es un perdón, delirio de ¿dónde grandeza. está la línea? ¿Cuándo empieza el delirio? ¿Cuándo empieza Bueno, ya? lo que pasa es que, mira, yo creo que tocas un punto muy importante. Nosotros no nos basamos en una sola característica, porque además los paranoides tienen conductas muy estrambóticas, muy extrañas, ¿me entiendes? Se empiezan a aislar, ya no quieren ir a ningún lado, no duermen adecuadamente, los niveles de ansiedad son altísimos, sudan de las manos, se les ve suspicaces totalmente. O sea, eso es muy importante, que nuestros diagnósticos no pueden ser a la ligera. Desde luego, si tú me dices, no, pues es que, bueno, cualquier gente que la secuestran o la asaltan, digo, desgraciadamente todos en algún momento hemos tenido alguna Tiene un experiencia. estrés postraumático. Exacto, pero eso es otra cosa, ¿eh? Entonces, pues, yo digo, a mí una vez me amenazaron y pues ya anduve medio paranoide, ¿no? Y salía del consultorio y volteaba para la izquierda y para la derecha, pero eso no es esquizofrenia paranoide, por el amor de Dios, ¿no? Eso es sensatez, sentido común. Y de repente, pues alguien me dice, oye, tranquilo, mira, no te preocupes, si te hubieran querido hacer daño, ya te hubieran hecho daño. Y, bueno, está bien. Ya, la razón entra. Pero el esquizofrénico paranoide, no hay poder humano que lo convenza. No lo sacas. Pero entonces vive No en un lo infierno. sacas. Lo que está Desde pasando luego que vive en a un veces es muy infierno. estresante. Desde luego que es muy estresante. Sufren muchísimo, ¿no? Y, Sufren y a, muchísimo. y a nivel físico, cerebral o neuronal o neuroquímico, ¿qué es lo que provoca la esquizofrenia? Bueno, mire, es muy interesante, pero hay muchas cosas, pero generalmente es una elevación exagerada de dopamina en sangre. En cerebro, no en sangre.
Entonces, esta elevación exagerada de dopamina hace que todos los circuitos, ahora sí que hagan cortocircuito, en forma muy simplista desde luego, y eso hace que tu conducta, que tu ansiedad, que tus ideas se trastornen. Fíjate, ojo, yo quiero tocar un punto que no quiero que pierdan de vista y para que la gente que les esté escuchando, que son las psicosis tóxicas. Fíjate, son psicosis. Desgraciadamente, en la Riviera Maya están apareciendo muchas clínicas de ayahuasca, que es el oleoluqui, es una planta del Amazonas. Estos cuatro prometen que no, que pues es la neta del planeta y que te vamos a sacar de todas las broncas. Prueban el oleoluqui y se psicotizan. Haz de cuenta un cuadro micropsicótico como si fuera una pequeña esquizofrenia. ¿Durante el tiempo en el que están bajo el efecto de la ayahuasca? Sí. O así te quedas un rato. Cuando dice la gente se quedó en el viaje es que ya traían algo, ¿eh? Traían algo ahí en su genética y se les bota la cuira, ahora sí, con ideas delirantes, se les bota la canica y los encuentran caminando por la selva todos lastimados y todos deshidratados. No. Eso me lo platican mis colegas que trabajan en Playa del Carmen. Uh-huh. Entonces, eso se llaman psicosis tóxicas. También las anfetaminas tomadas en exceso y, ojo, el café. Obviamente, si yo me tomo 20 tazas de café y 5 litros de Coca-Cola, me puedo psicotizar, ¿eh? Pero esas son irreversibles. Las psicosis tóxicas son reversibles. Y esto tiene que ver con lo que me acaban de decir, porque la cafeína en exceso aumenta los niveles de dopamina y de repente empiezo con un cuadro de tipo paranoide. Y con bajarle al café, que es algo que le encanta al Estaca, bajarle al café, con eso solamente... Fíjate, está uno tratando de ponerle atención al doctor y este güey, pero a ver... Ya con eso se quita, doctor, o sea, con suprimir la toxina que estaba provocando esa esquizofrenia tóxica. Sí, sería una psicosis tóxica. A ver si te entiendo. Psicosis. A ver si te entiendo. Yo, por ejemplo, durante algunos años cometí la estupidez de consumir cocaína. Y lo hacía con cierta regularidad. Y sí, efectivamente, pues te entraba una paranoia extrañísima, una depresión. Yo también fui cocainómano junto con él. Sonaba el teléfono y no lo querías contestar. Pues es el teléfono. Se te sumía la panza. En ese momento era una cuestión de verdadero pavor, de no querer abrir la puerta o no querer contestar el teléfono. Y fue una de las razones por las que dije, oye, esta madre es veneno, güey. Y además una depresión terrible. Me estoy volviendo loco. No sé en tu caso. Yo amanecía deprimidísimo. Sí, deprimido. Ya no me pasa. Entonces, ¿a eso te refieres con un cuadro psicótico, digamos, temporal, momentáneo? Es momentáneo. Y de hecho, tú los tratas y en menos de 2 semanas ya salieron del cuadro psicótico. Okay. Por eso les digo que es reversible. En cambio, la esquizofrenia es para toda la vida. Okay. Porque está genéticamente determinada, ¿me entiendes? Los genes están alterados, hay un problema en la producción de dopamina y entonces pues estás produce dopamina y te tengo que dar un medicamento que disminuya los niveles de dopamina en cerebro y eso hace que te acerques un poco más a la realidad, ¿no? Ahora, a ver, a mí nomás me gustaría analizar rápidamente la palabra esquizofrenia. Además, permíteme un segundo, quiero no abandonar este tema y ahorita entramos a la esquizofrenia porque me pareció muy interesante lo que dijo el doc, que le das a una persona un medicamento que le reduzca estos niveles. Así es. Y con eso ya vuelve a la normalidad. Esto es lo que yo he escuchado que alguna vez se refieren como una camisa de fuerza química. Es decir... Pues es una forma despectiva de decirlo porque hay mucha gente que está en contra de la psiquiatría. Es un rollo muy largo de platicar en este momento. Pero sí, es una forma de controlar los niveles de dopamina y la gente... ¿A costa de qué? ¿Pierde algo el individuo? No pierde nada, al contrario. Oye, pues ya no... A ver, además te platico un caso rapidísimo. Golpeó a la esposa, golpeó a las hijas, le rompió los cristales al vecino porque sentía que lo estaba vigilando. Agarró a patadas al lechero, etcétera, etcétera. Es un caso de la vida real, ¿eh? ¿Por qué? Porque todo el mundo pensaba que estaba en su contra. Oye, pues le das medicamentos y le baja toda esa agresividad, ya no está paranoide. Oye, estamos salvando a la gente que está alrededor de él, porque aparte de que el tipo está sufriendo, pues está dañando a la gente que está alrededor de él. Ya sé cómo hacer mi pregunta más tengo claro. un amigo, yo tengo un amigo el que le dieron, o sea, que tuvo que tomar tratamiento porque estaba deprimido y sí cambió, como persona, es una persona muy distinta. Pero cambió para bien. O sea, pero claro, es que en algunos aspectos yo lo siento como que le quitaron el filo al cuchillo. Está ya sé cómo formular la pregunta. Que no lo veo, ya no es competitivo en lo que hacía. Si le hubieran dado esos medicamentos a Van Gogh, ¿hubiera pintado igual de chingón? No. Fíjate que yo estudié muy bien a Van Gogh, Lalo. Cota. Lalo Cota. Y él tenía 2 enfermedades, fíjate. Tenía esquizofrenia esquizoafectiva, que es una modalidad de la esquizofrenia, ¿sí? Uh-huh. Porque también tenía periodos de manía,
Uno de los girasoles que se vendió en una subasta, que la compró un japonés en Nueva York en $54 millones, se la aventó en un día. En un día se la aventó. O sea, era un verdadero chingón de la combinación de los colores. No reconocido en su época, ¿eh? Nadie lo quería, nadie le compraba ni más. madres. Vendió como 3, porque después el tipo de que se murió. No sé por qué no lo veían, estaban poca más, pero bueno. Porque precisamente por su enfermedad mental, pero desgraciadamente también tenía un tipo de epilepsia muy rara que ahorita no voy a meterme en detalles, pero se comía de repente las pinturas y se comía el excremento. Observado por el director de uno de los hospitales psiquiátricos donde estuvo en Francia, cerca de Arles. Entonces él tuvo una combinación de 2 enfermedades, por eso es tan difícil entender la vida de Van Gogh. Pero nada más pintó 10 años y pintó más de 900 óleos y más de 1000 dibujos. Imagínense la productividad, porque se ponía como frenética. Loco. Frenética, esa es la palabra. Entonces, ¿un cuadro de Van Gogh es un cuadro psicótico? Qué mamón, qué bruto. Pues fíjate pero que no. Pero sí, ¿no? Fíjate que no, porque si tú te pones a ver las pinturas de Van Gogh, él era muy costumbrista, era muy paisajista, pues los famosos cipreses, ¿no? Hacía muchos retratos, ¿no? Su cuarto, pero hay unos muy melancólicos. Hay uno ahí de un individuo que está en una silla y, bueno, que es una representación de la melancolía y de la tristeza en su máxima expresión, ¿no? Entonces, esa es la parte que a veces la gente no entiende. O sea, por más loca que está una gente, también tiene partes funcionales. Pero si le hubieran dado medicamentos, ¿hubiera sido tan prolífico y hubiera sido tan grande su obra? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, un buen psiquiatra con una buena dosificación, tratado adecuadamente, no solamente hubiera sido eso, sino también hubiera vivido más tiempo. Es que aquí creo que el error es que le estás adscribiendo, Eduardo, el talento o el estilo. El trastorno. No sé, porque a mí, por ejemplo, Van Gogh lo que me parece es que sus cuadros parecen estar en llamas. O sea, sus flores son... están con esos trazos gruesos, gordos, como que está explotando. A mí esa es la sensación que me da Van Gogh y creo que era lo que le agredía mucho a la gente de su época. Pero no, creo que le estás escribiendo que el talento sale de la locura. A lo mejor el talento estaba ahí pese a la locura. No, es que fíjese, qué bueno que mencionan esto y lo debo de mencionar. Yo puedo ser muy talentoso y puedo tener el gen de la esquizofrenia. O puedes nada más tenerlo sin tener talento y ya. No, y también puedes ser esquizofrénico y la verdad tampoco no tener talento. O sea, es que son dos cosas distintas. Porque en este caso se dieron juntas. O sea, ustedes son inteligentes y no creo que se los digo por coba. Dice aquí su compañero que más o menos dice. Tienes razón. Pues es que porque tienen muy desarrollado el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el que nos da la inteligencia, la memoria, el pensamiento lógico, el pensamiento hipotético deductivo, la capacidad de razonamiento lógico, el cálculo aritmético. Y la locura está centrada en la parte que se llama sistema límbico, que es la parte central del cerebro. No se meten en líos. Está en el centro del cerebro. El reptiliano, el ancestral. Exacto. Eso que llamamos cerebro reptiliano y ancestral, ahí es donde está el quick del asunto. La alteración dopaminérgica. Y obviamente la dopaminérgica. A ver, párate tantito. Está por debajo. ¿Qué es eso? O sea, los niveles de dopamina, no están elevados. Como decías, en cerebro suben o bajan. Están por arriba. Por eso tenemos las psicosis tóxicas, porque las anfetaminas y la cocaína te elevan los niveles de dopamina en sangre, en cerebro, y eso hace que caigas en un cuadro psicótico. Ahora, vas a decir, oiga, doctor, pero yo sé que hay gente que toma cocaína y no le pasa eso. Pues sí, pero es que depende qué cocaína y también depende qué dosis y depende qué frecuencia y ahí viene la parte más importante. ¿Cuál es la buena, Doc? ¿Cuál es la buena? Ninguna, güey, es la buena. Es una mierda eso. No, fíjate que desgraciadamente están muy contaminadas porque también, pues imagínate, si no hay control de calidad, pues de repente quién sabe qué chingados estás inhalando, ¿no? Sí, exactamente. Mucha gente en Estados Unidos muere porque lo mezclan con polvo de no sé qué y se mueren, ¿no? Sí, pero los famosos cortes que le meten, ¿no? Para que esté más barata. Claro. Hoy no es de drogas. No se metan cocaína, por favor. De veras, se los dice su tío José Ramón. No dos exdrogadictos se los repiten, pero nos hemos dicho muchas veces. Perdón, Doc. Ahora, fíjate qué interesante. Ahí les da una parte bien bonita. En la guerra, Thomas Sachs, un gran psicoanalista alemán, describió la psicosis de la guerra. Y es que la gente en la guerra puede psicotizarse. Obviamente porque traen una predisposición biológica. Hay que tener muy en cuenta. Pues decir, oye, pues hay gente que estuvo en el campo de batalla y pues no se psicotizó. Pues no, porque tenían más resistencia. Pero hay gente que trae el gen y se destapa el gen. Abrimos la caja de la Pandora de la locura bajo una situación de ver cómo mutilan a tus compañeros, cómo se mueren tus amigos. Sí, qué horror. Es espantoso. Los horrores de la guerra son los horrores de la guerra. Y entonces también se daban muchos cuadros psicóticos. En la guerra de Crimea es cuando se empezaron a describir los primeros cuadros, que por cierto fue la primera guerra que se transmitió y que se filmó en el mundo.
¿sí? Hay fotografías pues de la guerra de Crimea, esta famosa península que se pelearon los rusos contra los ucranianos. Se anexaron hace poquito. Se la anexaron y se la quedaron los rusos, ¿no? ¿Y esa psicosis de la guerra se quitan? Sí se quitan, pero ojo, hay unos que duran psicóticos un tiempo, los meten a tratamiento, les dan medicamentos que se llaman antipsicóticos o neurolépticos, y hay otros que se quedan para siempre. Pero eso quiere decir que ya eran esquizofrénicos y se les manifestó la enfermedad durante la guerra. Oiga, Doc, y los pacientes que usted trata, que de repente ellos no se dan cuenta que están, no quiero decir locos, que están, ¿cómo decimos? Esquizofrénicos, están psicóticos. Que están psicóticos. ¿Usted habla con ellos, les explica? Porque debe haber gente inteligente también, ¿no? Que tenga ambas cosas, son muy inteligencia hábiles. Y psicosis. Sobre todo los paranoides son muy hábiles, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Les brinca la psicosis de repente. Les platico un caso, ¿no? Un paciente que empieza a platicar con él, bueno, el tipo oiga, doctor, y esto y el otro, y una gran cultura, etcétera, y de repente se me cae viendo y me dice, oye, doctor, ¿usted tiene algo en contra de mí, no? Le digo, ¿yo? De la nada. De la nada. A ver, le digo, pero ¿por qué dice que yo estoy en contra de usted? Pues no sé, se lo veo en su mirada, ¿no? Este es el ejemplo que les di, que había golpeado a la esposa y a las hijas. Él mismo. Y obviamente los familiares ya me habían platicado, pero cuando entró conmigo, no, me cuenta que pues, era el hombre más normal del mundo. Ahora sí, hasta que le brincó la psicosis, ¿no? Y de repente agarró unas agujas que tenía, que desgraciadamente por error estaban a la mano, y me quiso clavar las agujas en la cara. Pero obviamente había unas enfermeras, lo agarraron y ya no pasó nada, ¿no? Digo, es una profesión difícil la nuestra, pero uno toma las precauciones correspondientes, ¿no? Doc, pero, por ejemplo, ahorita estuvimos analizando alguien que estuvo en una guerra, un evento toxicológico, una droga, pero ¿qué hay de esa persona que, pues de pronto se da cuenta, su familia o la gente que lo rodea, de que no se está comportando normalmente? Esas personas no saben que están psicotizadas, pues, están sufriendo, o sea, estar loco duele, estar loco es una cuestión que te daña o nomás no te das cuenta, porque eso, y creo que la base de la idea de abordar la locura es qué se siente estar loco. Fíjate, ¿podemos saber qué se siente estar loco? Sí, José Ramón, todos sufren. No comas ansias. Todos sufren, Estás al borde. Lo que pasa es que el sufrimiento va a depender, José Ramón, porque si yo de repente siento que alguien se me queda viendo feo y que le caigo gordo a mi vecino y que, etcétera, y pues por ahí me quedo en ese nivel, pues no está tan grave. Pero si siento que todo el mundo está en mi contra y que me está persiguiendo la KGB o que me está persiguiendo la Policía Federal y que todos mis amigos ya son mis enemigos, pues es lo que hay un sufrimiento terrible, ¿no? Pero no hay el clásico loquito, haz de cuenta, como el que hacía Chespirito, que están felices en su locura. No hay esas personas que están psicotizadas, pero que están, ahora sí que no se enteran. Están mira, gozando su realidad. Estamos entrando a un tema que me gustaría que fuera de otro programa, que es la psicosis maníaco-depresiva. Ajá. Nada más que ahí en la psicosis maníaco-depresiva, quiero que piensen en una onda, ¿no? En valles, ¿no? Crestas y valles, crestas y valles. Los valles son la depresión y los valles es la manía, así se llama en psiquiatría. Las crestas. Entonces, en esos periodos de cresta, de manía, hay euforia, alegría, energía desbordada, no quieren dormir, están hipersexualizados y piensan que, bueno, en el tiempo de Napoleón, como era tan famoso, todo el mundo pensaba que era Napoleón. En lo que investigamos, yo no sabía que la actriz guapísima de Hollywood, Catherine Zeta-Jones, así es, tiene bipolaridad, sufre de este trastorno y, como bien dices, Doc, tiene estas crestas y valles. Entonces, de repente pasa temporadas enteras que está deprimidísima, maníaca, y luego y depresiva. De pronto, no, y cuando se pone maníaca es cuando es amabilísima, como feliz, eufórica. Feliz, eufórica, pero al parecer no la pasa nada bien la señorita. Es como una bipolaridad extrema, ¿no? Lo que pasa es que la bipolaridad tiene 29 formas de manifestarse, porque puede ser leve, puede ser muy intensa, me puedo estar bien deprimido en invierno y bien maníaco en verano, o puede ser de una frecuencia de cambios en un solo día, cambio de la manía a la depresión. De ahí viene la palabra manicomio, para que se lo aprendan. ¿De qué? Manicomio viene de manía. Porque los diagnostica hasta mi abuelita, ¿no? De repente se desnudan y andan corriendo en el Central Park en Nueva York, ¿no? Qué chingón. Pues sí, de hecho te lo dicen los pacientes. ¡Qué libertad! Bueno, ¿te lo dicen los pacientes? Te lo dicen, doctor, felices? ¿sabe qué? No me quite la manía porque yo me siento a todo dar. Pues sí, compadre, pero ya te compraste 3 bebés W y ya quedaste en la ruina. Sí, doctor, yo sé que... Y eso que le estoy platicando son casos de la vida real, ¿eh? No, yo ya mañana recupero otros $3 millones, ¿no? Eso se llama megalomanía.
Cuando se aman a sí mismos, tienen una opinión altísima de sus personas. Sí, no hay secreto. Ellos no hay secretos en la vida para ellos. Y ellos son capaces de hacer todo y son súper productivos, ¿no? Como Donald Trump. Es un megalómano, sin duda. Entre otros, ¿no? Él tiene un trastorno de personalidad de tipo paranoide. Es lo que yo creo. Tipo paranoide. O sea que todo... A ver, nada más rápido, un pequeño análisis así, digo, somero, porque no lo has tratado personalmente, pero ¿qué le ves a ese güey? Son narcisistas. Son tipos astutos, muy inteligentes, no tienen escrúpulos, ¿no? No les gusta que los contradigan, ellos son los que tienen la razón, pero por favor no perdamos la imagen de la habilidad y la astucia para manipular. Por eso ahora sí, como dice el dicho, locos, pero no tanto. Correcto. Ok, entonces, bueno, ya tenemos varias vertientes de lo que son las enfermedades mentales. ¿Se les llama enfermedades o se les llama trastornos? ¿Hay alguna diferencia entre estas dos cosas? La palabra aceptada por la Asociación Psiquiátrica Americana y en general en todo el mundo es trastorno. Okay. Porque enfermedad es también muy general. Oye, y luego, mira, Doc, yo hace rato, antes de entrar a platicar contigo, yo me di cuenta que yo tengo un trastorno TOC, como le dicen. Trastorno obsesivo-compulsivo. Obsesivo-compulsivo muy fuerte, porque organizo los platos de la lavadora de trastes en cierto orden y me repugna que no estén en ese orden. No, si me levanto de la cama la tengo que hacer inmediatamente, no puedo ver una cama deshecha. Una vez nos peleamos en el radio media hora por cuál es la manera correcta de poner el papel de baño, porque este güey insiste en que la hoja tiene que ir por fuera. Solamente hay una manera de ponerlo y es con la hoja para afuera para que lo que te vas a restregar no esté tocando la asquerosa pared. ¿Eso es una locura leve? ¿Es nada más un rasgo de personalidad o se puede hablar de un trastorno, digamos, leve? Mira, en general está considerado como un trastorno aparte, trastorno obsesivo-compulsivo, que también tiene grados, porque, mira, ojalá México tuviera muchos obsesivos, porque estaríamos en otro orden. Sería un país más ordenado. Sería un país más ordenado, más exacto, más cumplidos, más constancia. Por ejemplo, pues los japoneses, ¿no? Tú ves a un jardinero japonés trabajando en su jardín y dices, puta, qué obsesividad de este tipo, pero son unos jardines espectaculares. Ahora, y están sanos de su mente. Y están sanos. ¿No? Okay. Ahora, nada más que no hay que perder de vista que cuando la exigencia de una cultura es muy alta, lleva a que las gentes al sentirse fracasadas se suiciden. Por eso los japoneses tienen el más alto índice de suicidios entre adolescentes. Yo no me voy a matar. No me voy a matar si no están bien organizados los platos, pero de verdad, o sea, para mí el orden en la casa, yo voy por la casa limpiando cosas y mis hijas y mi esposa van tirando todo. Peinando los tapetes, yo voy atrás de ellas loco. limpiando. Sí, Oiga, está doctor, mal eso, Doc. ¿Qué posibilidad ¿Estoy dañado? No. ¿Estoy dañado? Es que mira, qué bueno que me haces esa pregunta porque hay cosas que se pueden controlar, ¿me entiendes? Yo también soy muy obsesivo, yo tengo también una estructura obsesiva, siempre lo he sido. Pero si tú lo puedes controlar y tienes conciencia de ello, pues ya no se convierte en un problema. Pero hay gentes, mira, imagínate tú nada más, yo tengo pacientes que se avientan 3 horas lavándose las manos, así como te lo estoy platicando. Mi tío Carlitos se lo lavaba con alcohol. Y con cloro, ¿no? Y dices, pues, entonces ya se vuelven disfuncionales, ¿no? Oye, maestro... A mí lo que me preocupa, Doc, es que acaba usted de describir al Estaca. Se pasa 6 horas lavándose los dientes, se lava las manos desde antes de la pandemia, Desde antes de la pandemia, 70 veces al día, al punto en que ya se le ven blancos los nudillos. ¿Es preocupante? No tanto, pero sí, ¿me debería de preocupar, Doc, o estoy bien? Mira, la respuesta es muy sencilla. Mientras a ti te permita ser productivo, ser una persona que avanza en la vida, que cumple sus metas, que cumpla sus objetivos y no te provoca un sufrimiento, no pasa nada. ¿Sí? Pero ¿qué posibilidad hay de que un individuo perfectamente funcional, normal, adulto, digamos exitoso, de pronto, de un día para otro, empiece a manifestar un trastorno? O sea, ¿qué posibilidad tenemos los seres normales de un día despertar y estar locos? Sí, fíjate que es una pregunta excelente, Eduardo, porque la esquizofrenia generalmente se manifiesta en la adolescencia. Y están 2 semanas antes bien y de repente, ¡pum!, se dispara. Ahora sabemos que tiene que ver con una manifestación de los genes en la adolescencia. Porque hay genes que están apagados o están prendidos y de repente esos genes de la locura, por decirlo, de la psicosis, pues para hablar en términos médicos, se destapa, se despierta y aparece la esquizofrenia.
Entonces es poco probable que un adulto funcional de pronto empiece a manifestar estos trastornos. De un día para otro es un poco difícil, pero sí puede haber casos de lo que se llama cuadro psicótico de primera aparición o primer cuadro psicótico en la vida, que en menos de 2 semanas se manifieste. A cualquier edad, o sea, puede ser un 50 como nosotros. Generalmente es en la adolescencia, pero también puede ser a los 50 años. Pero es difícil, ¿eh? La esquizofrenia la mayoría de las veces es en la segunda o tercera década de la vida. Fíjate que yo una vez vi un documental cuando era niño, un sábado así de esos de ver televisión desde temprano, que todo el mundo estaba dormido, y pusieron un documental sobre la esquizofrenia, y yo quedé convencido, y habré tenido como, no sé, 8 años o 9, de que yo tenía esquizofrenia. Y yo me ¿Por qué, güey? ¿Por qué? No, pues porque cuando eres niño tu imaginación es muy, digamos, activa, y entonces yo veía lo que decían en el documental, es que estas personas ven cosas, y decía, pues sí, yo veo formas en las nubes y demás. Pero bueno, evidentemente nunca he tenido un evento psicótico que me haga disfuncional, ¿no? Pero a mí este asunto de lo cerca que estamos los normales, entre comillados, a la locura, siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Qué se necesita para que una persona se vuelva loca de pronto? Mira, todos los humanos, por eso el famoso dicho de médicos, poetas y locos, todos tenemos un poco. Uh-huh. Es decir, potencialmente todos podemos en algún momento de nuestra vida pues, perder la razón o salirnos fuera de la realidad. Por eso dicen que el sabio cuando enfurece cae en la locura, ¿no? Y pierde su sabiduría. Y eso pues nos ha pasado a todos en un momento de la vida, ¿no? O sea, una desesperación, una situación crítica, ahora con la pandemia, ¿para qué les platico? O sea, pero eso no quiere decir que vaya a permanecer todo el tiempo así. Está calculado que más o menos el 80% de la población mundial en un momento de su vida se deprime, en algún momento de su vida. Aquí en México hay 1 millón de esquizofrénicos, 1 millón de esquizofrénicos. Diagnosticados, estadísticamente se considera que debe haberlo. Lo que pasa es que es por estadística, sueltos. Andan sueltos. Digo, en Estados Unidos, no sé, usted seguramente conoce en San Francisco, Nueva York, se levantan en la mañana, yo corro, entonces me levanto a correr y está lleno de homeless, ¿no? Sí. La mayoría de ellos son esquizofrénicos abandonados por sus familias. Y viven entre Eso es terrible, ¿eh? Yo no sé por qué, si en México cuidamos más de nuestros familiares o la gente no los... Pero en Estados Unidos es muy común, de verdad. Por ejemplo, en Chicago, donde yo vivo, que en el centro de la ciudad veas gente que ahí está y ahí vive, ¿no? O sea, yo los reconozco, incluso a algunos los saludo. A unos no se les puede saludar porque son muy violentos. Así es. Pero sí es gente que, pues, pobrecitos, y no puedes hacer nada por ellos. No. De repente, pues, les llevas comida o algo, pero... ¿Sabes qué es lo que pasa, no se les puede ayudar Ramón? Mucho. Es el individualismo de las sociedades muy desarrolladas, ¿no? O sea, sí se pierde un poco este sentido de la compasión y del cuidado por el que esté mal, ¿no? En cambio, en las sociedades menos desarrolladas hay más protección, les dan de comer. Más estructura familiar, ¿no? Más estructura familiar, en el restaurante, bueno, pues les dan un pan, o les dan una sopa, o les dan una carne para que coman, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso es lo que pasa, y la familia ya no los aguantó y los abandonó, y sucede mucho en los países desarrollados. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Unos se les puede dar un fármaco para reducir los niveles que están provocando su locura o para incrementarlos, sí, pero ¿qué pasa con los que están ya en un hospital psiquiátrico, en un manicomio? ¿Qué tienen ellos que no se puede arreglar? Mira, lo que pasa es que con los nuevos psicofármacos, desde 1980 hubo un boom en los nuevos antipsicóticos o neurolépticos, así se llaman los medicamentos que se utilizan para la psicosis, se vaciaron los hospitales psiquiátricos, se vaciaron. Es una muy buena noticia. Porque además tenemos medicamentos de depósito, los inyectas y dura 1 mes el efecto. Y eso ha ayudado mucho al control de la esquizofrenia y otro tipo de psicosis. Porque luego se rehúsan a tomarse sus pastillas, ¿no? No se las toman. Los paranoides no se las toman ni yendo a bailar a Chalma, ¿no? Entonces los tienes que meter al hospital psiquiátrico, los controlas en 2-3 semanas, ya más o menos los regularizas, les pones un medicamento de depósito y los regresas a su casa, ¿no? Hasta el mes que viene y otra vez. Empiezan y al mes que viene le vuelves a poner el medicamento de depósito. Hay cerca de, aquí en México, 8 o 9 tipos de ámpulas de antipsicóticos de depósito muy útiles. Entonces, y muy buenos, ¿no? ¿todos los psicóticos son tratables? Todos los psicóticos son tratables. Todos son tratables, nada más que debo de aclarar que algunos son muy difíciles de tratar y otros son muy fáciles de tratar. Y hay recaídas. Y generalmente porque dejan de tomar los medicamentos, o porque se les olvidó a los familiares darle el medicamento, o porque de repente vino un temblor en 1985, o porque vino la guerra en Ucrania y pues se destapa la locura, pues, ¿no? Oiga, Doc, hay un padecimiento que manifiestan mucho en las películas, ¿no? Que lo muestran, que es el síndrome de Tourette, ¿no? Que la gente que supuestamente lo padece no puede parar de decir mierda, chingas a tu madre, puto, huevos, culero, y así, ¿no? Que no pueden parar de decir majaderías. ¿Es cierto? Sí, tú lo tienes.
vete a la verga. Fíjate que, Sufres de ello, pendejo. ¿No? fíjate que el síndrome Perdón, Doc. fue descrito por este señor Gilles de la Tourette, yo no sé francés, pero más o menos trato de pronunciarlo. Le salió Gilles muy de la bien. Tourette lo podemos pronunciar en español sin problema. Es rarísimo, ¿eh? Yo he visto 2 en mi vida, en 36 años de trabajar como psiquiatra. Solamente 2. ¿Y sí son qué bien gritaban, Doc? Digo, bueno, no tiene usted que gritarlo. ¿Gritaban así groserías como acabo de hacer? Sí, tienen ahí un problema de control de impulsos, ¿no? Tienen una conducta un tanto cuanto desorganizada y de repente tienen cuadros micropsicóticos. Digamos que es un tipo de psicosis muy rara, ¿no? Pero es también todo un rollo, el síndrome de Gilles de la Tourette, ¿no? Pero no es tan común como lo hacen ver en las películas. ¿Ok? No. ¿Y la ninfomanía existe? ¿Existe? El término existe, pero se puede dar, por ejemplo, en la fase maníaca del trastorno bipolar. Hay hipersexualidad. Hay hipersexualidad. Ok. Cuando una persona es maníaco-depresiva en la parte en la que está muy estimulada, muy feliz, muy maníaca, es que mira, no hay que también perder... se le eleva la libido. Claro que muchísimo. Pueden acostarse con 7, 8 parejas o 10 o 12 en una misma noche, en una tarde-noche. Qué bien. Suena bien. Oye, pero Doc, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que alguna vez cuando, ¿cómo se llama el jugador de golf? Tiger Woods. Tiger Woods, sí. Adujo en su defensa durante el juicio de divorcio con su esposa que él era un adicto al sexo. Existe la adicción al sexo. Evidentemente, sí existe la adicción al sexo, Sí pero existe no la es una adicción al sexo. psicosis. No No. estás loco, nomás tienes una adicción. No, es una especie de Pero sí existe. compulsión. Sí existe. Sí existe. Pero es diferente a la fase maníaca del trastorno. Es otra bipolar. cosa, no es Son una- dos cosas una- totalmente diferentes, porque ayer estaba yo con una paciente y me decía, doctor, yo sí tengo muchas ganas de tener relaciones sexuales, pero hay unas que son más controladas y lo hace con su marido. No es que el marido, o sea, los hombres no tenemos la capacidad de poder tener tantas parejas, las mujeres aguantan más. Pues sí. Sí, no Sin tiene duda. Hay un caso, elecciones. eso, fíjense, pues, hay un caso muy famoso y quiero platicaros porque es muy interesante. Calígula duró 4 años en el poder, pero Calígula estaba el tipo, pero bien pirado, ¿no? Seguro que tenía una esquizofrenia paranoide. Y elegía parejas hipersexuales, además de tener relaciones con Drusila, que era su hermana, ¿no? Drusila era la hermana, es una cosa que Sí. poca gente sabe. Wow. Drusila era la hermana Era su de este hermana. güey y era la su andaba dando. cortesana favorita y bueno, se la daba frente a otras personas. Perdón, Doc, pero es muy no, escandaloso. es interesante Adelante, el dato. adelante. Pero él elige de pareja, Calígula, en un momento de su vida, a la mujer más hipersexual del grupo de mujeres que tenía alrededor de él. Y se aventaba competencias con otra prostituta, que era prostituta, y podían tener hasta 20, 27 o 30 parejas en todo un día. Wow, qué ardor y qué asco. Así es. Bueno, es que Entonces, también no se depende, puede hablar de que exista una ninfomanía, o sea, No es un una término condición. aceptado médicamente, Lalo. No es un médicamente término no. médico, sí. Porque depende de las circunstancias, ¿me entiendes? O sea, miren, les platico algo que se los debo de platicar que es interesante. Hay una nueva sustancia tóxica que se utiliza en Europa que se llama nefedrona. Ese es el nombre de la sal y se llama Chemsex. Ok. Generalmente Chemsex. la utilizan los homosexuales. No quiero decir que los heterosexuales no. Y se avientan orgías de 2 o 3 días consecutivas. ¿Pero qué provoca? Es como Una Viagra? hipersexualidad. ¿Hipersexualidad? Es una metanfetamina en realidad, ¿eh? Es una metanfetamina modificada con un poder muy importante sobre la sexualidad. Entonces, desde luego descansan y vuelven a tener relaciones, descansan, vuelven a tener relaciones y pues, existe, ¿no? No se te quitan las ganas nunca. No se ¿Cómo te se quitan llama eso? Deja mientras... apuntar por ahí. Chemsex. Sí, todo el mundo me dice, oye, consíguemela, no seas gacho. Consíguemela. Además, móchate y te la consigo. ¿Y causa el mismo efecto en hombres y en mujeres? Sí. O sea, a las mujeres también les da, wow, qué peligroso. Oiga, doctor, esto me remite Ay, a sí. cuando éramos niños. No, sí, qué peligroso que le den a una mujer sin su voluntad esta sustancia. Eso es una cuestión criminal, hombre. Eso no, por no, eso yo digo sé que qué peligroso. A lo que Yo quisiera pensé que tenías llegar- miedo que tú que estás casado con una mujer joven no lo vayan a matar aquí a Lalito. También, qué peligroso, eso ni lo había pensado. Pero bueno, cuando nosotros éramos adolescentes existía esta idea de que una sustancia llamada yumbina hacía que las mujeres se Totalmente sintieran falso. excitadas. Falso. Totalmente falso. La yombina es una Mito sustancia urbano. que se utiliza en las vacas, en los cuadrúpedos, estos que dan carne y leche, Ungulados. etcétera, para que tengan relaciones sexuales con el macho. Pero, en Pero, el hombre pero no tiene en la hembra ningún efecto. humana no hace ningún efecto. Pero No. esta cosa de la nefedrona Es así. Pero no existe en México, ¿eh? La compran por internet en España. Yo esto lo escuché. No la compren mejor. No, porque ahí les voy a platicar el problema de la nefedrona. Se psicotizan. Igual que la cocaína, o sea, se psicotizan y entonces acaban en el hospital psiquiátrico totalmente delirantes y paranoides.
Pero bien cogidos. La doctora Helen Dolenjevich, que fue mi alumna en La Salle, donde fue donde yo estudié, ella es experta en drogas sintéticas, tiene un libro publicado y a ella se le escuché en un congreso en Madrid. Pues yo estaba diciendo, y la madre, pues que yo nunca lo había escuchado, ¿no? Pero sí existe. Oiga, Doc, y llevándolo a un plano más romántico y menos sexual, ¿existe esta locura del amor? Cuando estamos enamorados, ¿nos volvemos un poco locos en realidad? Nos volvemos un poco locos, ¿no? Eso es una locura, pues es así, románticamente podríamos decir que todos tenemos que experimentar en algún momento de nuestra existencia. Primero, se da en una condición donde las hormonas están hasta el full. Estamos hablando entre la adolescencia y a veces hasta los 60 años, y más. 2. Correcto. Con la persona que tú, fíjense, es muy importante, que te gusta y te atrae muchísimo. No importa si está fea o está guapa, eso no tiene nada que ver. Porque eso depende, es subjetivo, es una cuestión subjetiva, ¿no? 3. Hay un proceso de idealización donde tú no ves ningún defecto en la persona. Y 4, obviamente la otra persona también le puede pasar lo mismo, pero no siempre. Entonces el grado de idealización sumado a toda una serie de cambios hormonales, donde está involucrada la dopamina, la oxitocina, la norepinefrina y la serotonina principalmente, en forma muy simplista, da como resultado que tengas una atracción que no puedes separarte de esa persona y no puedes dejarla de ver, y si te deja, tu mundo se acaba. A veces se acaba tanto tu mundo que te suicidas. Obviamente ya traes algo. Ya traes algo, porque no todo el mundo, por ejemplo, Doc, no todo el mundo se suicida, ¿no? No, pero sí estamos hablando de que hay cambios en el cerebro que no te dejan ver a lo mejor la realidad, y de ahí me imagino que surge el que muchas relaciones tóxicas se mantienen más allá de lo lógico. O sea, es una persona que te está haciendo daño, que te está haciendo cosas malas, pues, pero tú sigues viéndola como una persona ideal, deseable, impoluta y además de todo incuestionable. Y cualquier persona que te diga, esa mujer te está viendo la cara de pendejo, ya, güey, te enojas con esa persona. Me lo dijiste 25 veces, ya no entendí, era yo muy joven en esa ocasión. Ya, deja de echarme en cara. Yo también te lo dije 20 veces. Me decía, no seas pendejo, José Ramón, ya, por favor. Pues yo no entendía. Mi mamá no dice groserías, güey. No estés levantando falso. Tu mamá es bien grosera. No, pero el asunto es que te lo decían y no lo oías. Y no entiendes. Fíjate que lo interesante para distinguirlo de lo que es la esquizofrenia y la psicosis, pues es que en todo lo demás el individuo funciona muy bien. Uh-huh. O sea, no hay bronca, pues. Está enamorado en su chamba y todo. Y en la pendeja, pero funciona. Y entonces, oye, fulano, pero es que fulana te está poniendo el cuerno. No, hombre, ¿cómo crees? Pues, si está enamorada de mí, yo la quiero muchísimo. Oye, pero pues es que aquí tengo un video haciendo el amor con otro cuate. No, es falso. Bueno, eso sí es una locura. Entonces sí es una especie de locura, ¿no? Pero fíjense bien que es una locura que está circunscrita a un estado emocional muy intenso, donde yo me convierto en prácticamente parte de esa persona simbióticamente. Porque hay una simbiosis. Cuando se da de los dos lados el enamoramiento. Cuando se da de los dos lados, simbiótico. Porque desde luego, yo no sé si ustedes recuerden, pero yo lo tengo aquí metido en la cabeza, esas reacciones de las adolescentes cuando veían a los Beatles, ¿no? Ahora existen, hay un caso de Paul McCartney que caminó por un jardín con su perro, que era un pastor inglés, ¿no? Se aventaron las chamacas a arrancar el pasto y se lo comían, ¿no? Claro, eso no es. Fíjense. Qué bueno que el perro no defecó en ese pasto. Sí, ¿no? porque es una combinación no muy agradable, ¿verdad? Pero fíjate bien lo que pasa. O sea, no estamos hablando de enamoramiento, pero también es como una especie de psicosis. Pero ahí estamos hablando más de histeria colectiva. Es una psicosis colectiva. Histeria. La palabra más adecuada es histeria colectiva, ¿no? Es histeria colectiva. Híjole, Doc, nos faltaron muchos temas que abordar. La histeria, las fobias, los delirios, la demencia, la demencia senil que nos acecha a todos hacia el final de la vida. Que llegará. Y yo creo que vamos a tener que retomar esta plática más adelante, pero ya se nos acabó el tiempo. Nada más quisiera yo preguntarle, para cerrar, Doc, ¿cuáles serían señales de alerta que podemos ver en las personas a nuestro alrededor que digamos, aguas, cuidado, esta persona podría desarrollar una psicosis? Una demencia. Una psicosis, para no confundirlo con demencia, que es otra cosa distinta. Es una psicosis, correcto. Pérdida del juicio crítico, ¿sí? O sea, el juicio está totalmente alterado, poca conciencia de lo que te... O sea, como decir, vamos bien. Sí, errores de conducta totalmente... exactamente. Errores de conducta graves, ¿sí? Alteraciones de las emociones muy significativas, arrebatos de agresividad
muy intensa y obviamente lo más importante, que no lo he mencionado y qué bueno que lo tocaste ahorita, las alucinaciones auditivas y visuales. Porque alucinan. O sea, estoy oyendo y viendo cosas que no están. Más frecuentes las auditivas que las visuales. Las visuales son raras. O sea, oír que te hablen, oír voces en tu es que me cabeza. están Oyes diciendo voces. Me están diciendo groserías. Me están diciendo... No, y ahí viene lo peor. Ustedes han escuchado estos casos, ya para terminar rápido. Y acaba de suceder hace unos días con una mujer que mató a sus 4 hijas o hijos y luego se mató ella. Eso se llama psicosis depresiva o depresión psicótica. Porque se combina la depresión con la psicosis. Dime si una gente en su sano juicio, seguramente, pero pues nadie se dio cuenta, ¿no? Porque están los famosos asesinos estos que oyen voces que el perro les dijo mátalos a todos y cosas de esas, ¿no? Ese es un clásico de ejemplo de psicóticos. Eso sí sucede, Doc. Sí sucede. Bueno, pues tenemos varios. O sea, la próxima vez que el gato me diga que mate a Eduardo, no le hago caso. No le hagas caso, por favor. Yo te aconsejo, si es siamés, chance, porque son muy abusados. No es cierto. No le hagas caso. Muchas gracias, Doc, de verdad. Un placer, pero se nos quedó muchísimo. Yo creo que te vamos a tener que llamar alguna vez más para seguir hablando de esto, porque la locura a mí siempre me ha parecido que me acecha a cada esquina, entonces necesito saber más. Claro que sí, con mucho gusto. Igualmente, bueno, pues un placer tener con nosotros al doctor Enrique Camarena, que es ni más ni menos que el presidente de la Asociación Iberoamericana de Neurociencias y Psiquiatría, y que además se ha rifado el día de hoy aquí en La Corneta Extendida. Gracias, Doc. Gracias a los Gracias, dos. Doc. Este aplauso es para usted. Es grabado, pero es lo que hay. Muchas gracias. Sabemos que se les abrió. Y que se les va a seguir abriendo el apetito cada semana. Por eso regresa el podcast más escuchado de Amazon Music. La Corneta Extendida. Nueva temporada. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo. Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo. La Corneta Extendida. Nueva temporada. Cada semana el tema más duro. Y el más actual que nos dé la gana abordar. Sin censura. Sin tapujos. Sin vergüenza. Cada martes te entra uno nuevo. Un nuevo episodio de La Corneta Extendida. Sí les dijimos que era nueva temporada, ¿verdad? La Corneta Extendida, nueva temporada. Porque es nueva y no es vieja, porque es nueva. La nueva temporada de La Corneta Extendida, nueva temporada.